esta, esta plática fue, bueno, más bien esta presentación es de una plática que se dio hace unas semanas, de hecho, en un congreso, y fue justamente eso, ¿no? Una descripción un tanto general de las líneas de investigación. Entonces, pues vamos. Aquí hablo sobre ingeniería bioelectroquímica y la presentamos como una herramienta que sirve para, de alguna manera, controlar los procesos biológicos, procesos microbianos, volverlos un poquito más eficientes y ese aumento en la eficiencia puede ser por la parte del mejoramiento en los fenómenos de transporte o en las tasas de reacción, si es que estamos transformando algún compuesto, ya sea algún contaminante para abatir problemas de contaminación o para producir algún compuesto de valor agregado. ¿Sale? Un poquito la idea es ver de dónde salió toda esta idea, o bueno, cómo la empezamos a abordar, algunos temas que hemos abordado y pues las líneas de investigación que se están generando ahorita y que de alguna manera son lo que esperamos que nos mantengan entretenidos algunos años. Eh, todo esto empezó, todo esto empezó por cuestiones de contaminación ambiental, contaminación asociada a hidrocarburos. Estos vienen pues, de la industria petrolera, de la industria petroquímica, de la extracción, transporte, separación y transformación de todos los compuestos derivados del petróleo. Y entonces, pues de alguna manera eso ha traído diferentes problemas a lo mejor derrames en cuerpos de agua, derrames en suelos. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen tomada en Sinaloa, en un municipio que se llama Topolobampo. Esta imagen es, digamos que una imagen tomada del suelo. Esta parte de aquí no se alcanza a apreciar bien, es un corte, digamos, vertical. Esta parte que se ve oscura es una mezcla de suelo impregnado con combustóleo. Esta parte es el combustóleo de aquí, este de aquí. En el momento en que se dio el derrame de combustóleo, digamos que el personal de Pemex en esa ocasión llegó y contuvo ahí la emergencia. Utilizaron estas membranas, que al final de cuentas son plásticos, y ahí en esa parte fue donde retuvieron a los hidrocarburos, al combustóleo. Entonces, esta parte, digamos que todo esto en negrito de aquí se quedó atrapado ahí. Y de repente, pues simplemente por estar ahí a la intemperie, se rompe esta parte y empieza a escurrir. Entonces, esto que se ve aquí es el combustóleo, pues fresco. Esto, digamos que es ya después de haber tenido algunos meses de contacto con el suelo. Si lo ven, ahí se queda atrapado. Esto se vuelven piedras, así a la vista parecía incluso asfalto, y es porque este combustóleo, pues a final de cuentas es recalcitrante, es muy estable, no se mueve, no se degrada, no le pasa nada. Incluso en la parte de arriba podemos ver que crece pasto, aparentemente está todo bien, o se podría ver todo bien desde afuera, desde la superficie, pero si vemos un poquito más abajo, está todo lleno ahí de contaminación. Entonces, ese era un problema que nos interesaba atacar. Y bueno, para eso se utilizaban en el laboratorio. Esto surgió en el laboratorio del doctor Mariano Gutiérrez. A ustedes ya no les tocó conocerlo, pero él estaba adscrito ahí al departamento de biotecnología. Él era el encargado
una materia que se llama fenómenos de transporte en procesos microbianos. Esa la van a llevar más adelante los que están en ingeniería bioquímica. Y bueno, este profesor era el encargado de estas líneas de investigación que se enfocaban en la degradación de hidrocarburos, ¿no? Y bueno, parte del camino que fue recorriendo el laboratorio comprendía el uso de microorganismos, podían ser bacterias u hongos en algunos casos, y en otros usaban algunas plantas como pastos. Había unos pastos ahí en particular que si los veíamos desde la parte de arriba parecía un pasto normal, común y corriente, que podía crecer en suelos contaminados con hidrocarburos, pero resulta que estos pastos en la parte de abajo podían generar unas raíces tan largas que salían de todo el terreno que estaba contaminado y tomaban nutrientes desde varios metros, o incluso llegaron a ser cientos de metros, si no mal recuerdo, de longitud de estas raíces que ellos observaban aquí, que fue cuando empezaron estas líneas de investigación. Entonces, bueno, lo que hacían ellos era tomar muestra de estos pastos. Resulta que estos pastos en la raíz tenían, o en el espacio que está cercano a la raíz, este se denomina rizósfera. Resulta que ahí tenían a varios microorganismos creciendo ahí en los espacios cercanos, y entonces pues se fueron aislando, por un lado las bacterias, por otro los hongos, por otro las mismas cepas de las mismas especies de pastos, y se fueron trabajando por separado. Y entonces una de estas especies, o de todas las especies que se fueron aislando, entre ellas había un hongo filamentoso, que se llama Aspergillus. En ese entonces se llamaba Aspergillus niger. Después se le cambió el nombre por Aspergillus brasiliensis. Y resulta que este hongo era capaz de degradar altas concentraciones de hidrocarburos. Y luego, por ahí de los 90s, salió una tecnología en Italia que se llamaba lasaña. Esta tecnología en lo que consistía era en poner un conjunto de electrodos insertados en el suelo. Se hacía pasar un campo eléctrico, o se imponía un campo eléctrico más bien, y entonces este campo eléctrico lo que generaba era que los compuestos químicos con cargas negativas se transportaban hacia el ánodo, los compuestos con cargas positivas se transportaban hacia el cátodo, y entonces entre esos flujos que se generaban en el suelo, pues se podían arrastrar a los hidrocarburos, se podían contener en un espacio más pequeño, y ahí se llevaba a cabo la degradación. Entonces, aparentemente era una tecnología que funcionaba, era una tecnología muy prometedora en ese entonces, pero al aplicarla ya en campo, en espacios grandes, para poder generar estos flujos, se necesitaban imponer intensidades de un campo eléctrico muy altas, y eso terminaba matando a todo lo que estaba ahí, ¿no? Bacterias, hongos, plantas, todo lo que había en el suelo terminaba muriendo, y entonces lo que tenían como resultado era un suelo pues parcialmente limpio, pero que ya era infértil, ya no tenía nada de vida en él. Entonces, eso de alguna manera pues le quitó puntos a esa tecnología, ¿no? Y bueno, en la búsqueda del por qué, alguien por ahí propuso que se podían utilizar intensidades de campo más bajitas, pero no insertando los electrodos directamente en el suelo, sino tomando el suelo, llevándolo a un espacio más pequeño, un reactor, ahí imponer el campo eléctrico, hacer ese transporte, generar ese transporte de hidrocarburos, removerlos del suelo y regresar el suelo ya limpio, ¿no? Entonces, en ese camino, resulta que se dan cuenta que las intensidades de un campo eléctrico, una intensidad de un campo eléctrico más bajita, no mata a los microorganismos o a los organismos vivos, pero sí genera ciertos cambios, ¿no? Genera cambios en el crecimiento microbiano,
genera cambios en las tasas de consumo de sustratos, ya sean nutrientes que estaban en el suelo o los mismos hidrocarburos. Todas las poblaciones que hay en el suelo, las poblaciones microbianas que están en el suelo, digamos que las que estaban cerca de los electrodos cambiaban, algunos microorganismos crecían más, algunos crecían menos, y entonces esa distribución de poblaciones se cambiaba cerca de los electrodos, y veían que dependiendo qué tan largo y qué tan fuerte fuera la exposición al campo eléctrico, las respuestas de los microorganismos eran diferentes. Entonces, digamos que se abrió todo un abanico, donde decían, bueno, el campo eléctrico puede modificar desde una manera muy, muy suave el metabolismo de los microorganismos hasta generar cambios tan drásticos como inactivarlos o esterilizar prácticamente el suelo, ¿no? Y si encontraban las condiciones en las que las modificaciones eran suavecitas, pues resulta que estas modificaciones tenían un efecto de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aplicábamos un campo eléctrico ahorita, generábamos ciertos cambios metabólicos en algún microorganismo, quitábamos la corriente eléctrica y esos cambios se mantenían durante un tiempo posterior. Ya después regresaban a la normalidad de estos microorganismos, pero de alguna manera ya les habíamos generado ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde, justo en esta parte fue donde empiezo, donde yo me integro a esta línea de investigación con la idea de aprovechar justamente este efecto de memoria, ¿sale? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero tenemos un reactor electroquímico. Este reactor electroquímico tiene conectados unos electrodos en las orillas, en los extremos, perdón, y en la parte en medio podíamos tener a un soporte poroso que en ese entonces lo usábamos para simular un suelo, y en ese suelo simulado poníamos a este hongo filamentoso, lo poníamos a crecer, aplicábamos un campo eléctrico, dejábamos que terminara de crecer, y entonces lo que teníamos era una cosa como este dibujito, ¿no? Teníamos una piedra porosa, utilizábamos agrolita, una piedra que se llama agrolita. Esa agrolita es una piedra de origen volcánico. Esa piedra de origen volcánico se hornea y se vuelve como una esponja blanca, y entonces esa esponja, que termina siendo como una piedra, un tesontle, es una piedra porosa que resulta ser un buen soporte para este microorganismo, que en un principio se utilizó para simular un suelo, pero resulta que cuando empezamos con este enfoque de vamos a aprovechar el efecto de memoria, pues lo empezamos a ver como un catalizador, ¿no? Ese catalizador resulta que tenía una fase inactiva, un soporte, ajá, y ese soporte tenía adherida o tenía inmovilizada a una fase activa que era la biomasa, ¿no? Estas cositas aquí simulan o representan a las hifas de este hongo filamentoso, a los filamentos de ese hongo filamentoso, y entonces esta es la estructura que teníamos, ¿no? Entonces lo que dijimos, bueno, bueno, vamos a tomarlo esto como un catalizador, vamos a verlo como si fuera un catalizador. En ese entonces, pues yo iba llegando justamente del área de ingeniería química al departamento de biotecnología, entonces como que traía muy, muy clavada esa parte de los catalizadores químicos, y decía, bueno, pues esto se parece mucho a un catalizador químico, lo podemos evaluar como si fuera un catalizador químico y ocupar todas estas técnicas que se utilizan en ingeniería química para analizar un sistema biológico, ¿no? Decíamos, bueno, este catalizador, este biocatalizador, pues nos lo podemos llevar a un segundo reactor, ya sin aplicarle ese campo eléctrico, nada más aprovechando las características metabólicas que adquirió por haberle aplicado el campo eléctrico, ¿sale? Entonces nos lo llevamos a un segundo reactor. En ese segundo reactor hicimos dos sistemas en paralelo. Un sistema sólido que simulaba un suelo, y entonces la idea era, vamos a producir esto
como un catalizador, y ya después de que termine su producción, lo esparcimos en un suelo contaminado y vemos qué capacidad tiene para limpiar ese suelo contaminado. Y el otro era, vamos a ponerlo en un sistema líquido, que sea un agua contaminada con hidrocarburos, y vamos a ver si es capaz de limpiar el agua. Entonces, en los dos casos tuvimos éxito, en los dos casos vimos que realmente existía ese efecto de memoria. Si nosotros aplicábamos el campo eléctrico de manera controlada en un primer reactor, podíamos generar ciertos cambios a nivel metabólico, y esos cambios a nivel metabólico en el hongo lo volvían un buen degradador de hidrocarburos, tanto en agua, que simulaba un agua contaminada, como un sistema sólido que simulaba un suelo contaminado. Entonces, pues ya teníamos ahí un abanico de oportunidades, pero resulta que en este sistema líquido nos empezamos a encontrar ahí cosas interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Lo primero dijimos, bueno, vamos a hacer un símil entre lo que estamos teniendo nosotros y un catalizador químico, ¿sale? El catalizador químico tiene un soporte, y en ese soporte podemos impregnar, podemos depositar sitios activos. Estos sitios activos normalmente son metales, y esos metales tienen la capacidad de retener a un reactivo, generar algún intercambio electrónico y favorecer una reacción química, ¿no? En el caso que teníamos nosotros del catalizador biológico, decíamos, bueno, es un soporte. En lugar de tener un sitio activo, pues tiene diferentes sitios activos que corresponden a la biomasa del hongo, y en general podemos ver una fase que es el soporte y una fase activa, que en el catalizador químico son sitios, y en el catalizador biológico es la biomasa que está adherida a la superficie del soporte. Luego, ya que tenemos a ese catalizador o a ese símil de un catalizador, ¿cómo es el mecanismo de acción de un catalizador? Tenemos un conjunto de reactivos. Este conjunto de reactivos llegan al catalizador, se pegan, se adhieren a la superficie, se absorben. Ahí es donde se genera la reacción, se forman los productos, estos productos se desorben, y entonces tenemos el catalizador ya queda libre y regresa para formar un nuevo ciclo, ¿sale? De esa manera es como actúa un catalizador químico, y actuaba también este biocatalizador. Entonces, bueno, tenemos tres pasos que podemos ahí observar, ¿no? La primera parte, que es absorción, después reacciones en la superficie y desorción de productos. En el caso de nuestro biocatalizador, teníamos un fenómeno de sorción, lo denominamos sorción aquí, porque es una combinación de adsorción, o sea, cómo se pega en la superficie, y absorción, que es como la biomasa puede digamos, deja entrar a los hidrocarburos hacia el interior de una fase biológica. Entonces, la combinación entre ad y absorción la denominamos sorción, así tal cual. Después, en lugar de tener un conjunto de reacciones superficiales, tenemos un conjunto de reacciones metabólicas, o reacciones que están asociadas al metabolismo del microorganismo, y después este microorganismo exporta todos los productos metabólicos, todos los productos de la degradación de hidrocarburos. Entonces, hasta ahí tenemos ese mismo símil. La primera parte, que es la parte de sorción o de absorción, se puede analizar por una teoría que desarrolló Langmuir en 1918. No sé si ya llevaron ustedes bioquímica, no sé cuál sea, pero es cinética enzimática. No, yo de mi parte no. Ok. Hay en cinética enzimática, el primer mecanismo que se ve así, el general, es uno que propusieron Michaelis y Menten, y se llama así, Michaelis-Menten. Fueron dos investigadores. Estos dos investigadores, más o menos en estos mismos años que Langmuir,
estaban generando un conjunto de experimentos que tenían que ver justamente con un mecanismo de este tipo, pero con una enzima. Decían, bueno, el mecanismo de acción de una enzima es, está un sustrato, está la enzima, se genera un complejo enzima-sustrato, se genera una reacción y se forman los productos. Y entonces ellos ven un mecanismo similar a esto y proponen un modelo matemático que genera una curva similar a esta parte de aquí, ¿no? Pero ellos aquí grafican la velocidad de reacción con la concentración de sustrato. Y entonces pueden observar una velocidad máxima de absorción y por acá determinan a través de la pendiente inicial, determinan la afinidad que hay entre la enzima y el sustrato. En el caso de la absorción, nosotros podemos ver algo similar. Lo que podemos observar aquí es la concentración de hidrocarburos absorbidos, la concentración de hidrocarburos en la superficie, con respecto a la concentración de hidrocarburos que están en la fase líquida. Y entonces también podemos observar una capacidad máxima de absorción. Y luego por la pendiente que tenemos aquí al inicio, podemos ver en el modelo de Langmuir, podríamos ver una constante de equilibrio que es el inverso a una constante de afinidad. Entonces también esta curva, digamos que si tenemos una curva aquí al inicio que esté un poquito acostada, quiere decir que el compuesto no es tan afín al sólido, pero si tenemos que esta misma curva, digamos que la pendiente que tiene al inicio, si es muy alta, quiere decir que el compuesto es muy afín por el soporte o por el catalizador, por el biocatalizador en este caso. Y entonces, digamos que este primer análisis, que tiene que ver con isotermas de absorción y que es una técnica que se utiliza para las primeras caracterizaciones de un catalizador, pues nos lo trajimos nosotros para caracterizar este biocatalizador y podemos generar este primer paso, ¿no? Después, bueno, con la formación de productos, pues ya podríamos ver el segundo paso. Ese ya sería, digamos, que la reacción o la eficiencia que tendría el biocatalizador para degradar a ese contaminante, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos con cómo actúa el catalizador una vez que el hidrocarburo le llega a la superficie y puede degradar. Pero la pregunta es, ¿cómo tendríamos que hacerle nosotros para que todo esto entre en contacto y se pueda llevar a cabo la reacción? Ahí es donde entra la importancia de los fenómenos de transporte, ¿sale? Vamos a ver, en este momento a partir de aquí nos quedamos con el reactor Airlift. Bueno, eso no se los dije, en el sistema líquido que veíamos aquí, aquí. Este es un reactor Airlift. Ahorita vamos a ver una imagen, un dibujito ahí de cómo funciona este reactor Airlift. Bueno, a partir de aquí en adelante nos quedamos con este reactor, ¿sale? Y entonces, ¿qué ventaja tienen estos reactores Airlift? Bueno, presentan altas tasas de transferencia de masa, presentan bajos consumos de potencia con respecto a un reactor de tanque agitado, y ahora sí ya como que empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestro curso. Transferencia de masa, agitación, consumos de potencia y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos reactores Airlift resultan ser eficientes en ese sentido, pero también tienen la característica de que se agitan de una manera neumática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros soplamos o hacemos pasar un flujo de aire desde el fondo. Ese flujo de aire digamos que esta es una representación del reactor Airlift. Esta cosita negra que vemos aquí es un difusor de aire. Y entonces, este reactor Airlift, si lo vemos, son dos tubos concéntricos. Pueden ser dos tubos concéntricos o podría ser, digamos que este tubo de aquí, en la parte de afuera. Entonces, lo que tendríamos sería un tubo por donde sube un flujo. Después, ese flujo que sube pasa a este otro reactor y se forma algo así como un cuadro. El flujo que se genera en ese reactor podría ser un cuadro y esos se denominan reactores Airlift con un loop externo.
Este que trabajamos nosotros es con un loop interno, y ese loop interno o ese ciclo interno que se forma tiene que ver con el flujo de aire que generamos aquí en la parte inferior, ¿no? Aquí salen las burbujas, salen burbujas de aire. Estas burbujas de aire suben a la superficie del líquido y entonces ahí se genera un flujo ascendente, un flujo turbulento. Esto quiere decir que es un flujo rápido y caótico. Bueno, flujo rápido y caótico. Esto genera una zona muy eficiente para la transferencia de masa. Y luego en la parte externa se genera un flujo descendente. Ese flujo descendente ya no es turbulento, ya no es caótico, ya es en un perfil laminar. Y entonces digamos que bajan aquí de una manera un poquito más suave. Aquí representamos a estas pelotitas negras que son el biocatalizador. Estas pelotitas amarillas son los hidrocarburos y estas pelotitas azules son las burbujas de aire. Entonces se genera ese perfil cíclico, ese loop interno que está en el reactor, y la manera en que funciona es esa, ¿no? Asciende, se satura de oxígeno el medio líquido y después baja. Cuando baja, el microorganismo consume ese oxígeno y luego vuelve a entrar a este tubo concéntrico, vuelve a subir, se vuelve a saturar. Entonces así va funcionando este reactor. ¿Sale? Este tipo de reactores, digamos que al tener esa agitación neumática es más suave, no genera unas cosas que se llaman esfuerzos de corte tan grandes. Esos esfuerzos de corte son parte del objetivo de los objetivos del curso, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Eso genera una agitación suave, no genera estrés en los microorganismos, entonces digamos que los microorganismos pueden trabajar de manera más eficiente, ¿no? Luego, si esos mismos microorganismos nosotros los inmovilizamos en algún soporte, podemos tener un concentrado de microorganismos o de biomasa que es muy eficiente para llevar a cabo una reacción. Y entonces podemos generar un reactor airlift que contenga a esta biomasa muy eficiente, y tenemos un sistema de reacción también muy eficiente. ¿Vale? Entonces es justo lo que teníamos nosotros. Teníamos una fase acuosa que tenía dispersa a una fase gas. Esta fase gas era la que generaba el movimiento dentro del reactor. Teníamos una fase orgánica, que era donde estaba el sustrato, y teníamos un biocatalizador, que era un sólido poroso que tenía adherida a la biomasa de un microorganismo. ¿Sale? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hace este reactor para poder funcionar de manera eficiente? Bueno, de manera general, vemos aquí dos reactores que van de manera sucesiva. En uno preparamos un catalizador, en el segundo usamos ese catalizador y vemos qué tan eficiente es, ¿no? Entonces, parte de las cosas que vimos ya se tienen reportadas, pero lo que podemos observar es, o parte de lo que podríamos observar aquí, es primero control en la producción de biomasa. ¿Por qué nos interesa esto? Porque normalmente los procesos de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que utilizan microorganismos, normalmente usan lodos activados. Esos lodos activados pueden producir tanta biomasa que la mayor parte de los costos de operación de una planta se vuelven justamente la disposición de esa biomasa, de esos lodos. Entonces nosotros con este método, decíamos, podemos producir un método que controle la generación de biomasa. Nosotros nos quitamos ese problema de operación. Y luego esa biomasa que degrada contaminantes resulta que puede producir algunos metabolitos de interés, por ejemplo, proteínas extracelulares. Ahorita vamos a ver por qué nos interesa ese punto. Y bueno, aquí vemos cómo mejoró el consumo. Estas curvas son las curvas que generan a las isotermas de sorción. Aquí es donde les decía que si la pendiente, digamos que aquí estamos viendo la primera parte de la curva que veíamos de Langmuir, y lo que decíamos, ¿no? Si la pendiente es bajita, quiere decir que estamos hablando de un sólido que es, o de un catalizador que es poco afín al sustrato. Después, si a ese biocatalizador le ponemos una biomasa que sea
que sea buena degradadora de hidrocarburos se vuelve más afín. Y lo que observamos es que si a esa biomasa le aplicábamos el campo eléctrico, entonces generábamos esta curva y esta curva nos daba una biomasa o un biocatalizador que era mucho más afín por los hidrocarburos. Tanto más afín que podíamos pasar de una escala de 30 y tantos miligramos de hidrocarburo absorbido por gramo de biocatalizador, nos íbamos desde 30 y tantos hasta 150 y tantos miligramos de hidrocarburo por cada gramo de biocatalizador. ¿Vale? Subíamos un orden de magnitud la capacidad máxima de sorción por parte del biocatalizador y esa misma pendiente que teníamos al inicio nos decía qué tanto mejoraba la afinidad. Entonces, bueno, ya generamos un biocatalizador que es muy bueno, que es muy eficiente, pero parte de los cambios que observamos a escala, a nivel metabólico, fue justamente la producción de una proteína. Esta proteína tenía la capacidad de emulsificar a los hidrocarburos. En el caso de los hongos filamentosos, estos pueden producir un tipo de moléculas que se denominan hidrofobinas, y estas hidrofobinas tienen, digamos que tienen un rol biológico bien definido, que parte de ese rol puede ser mejorar la eficiencia en el consumo de un sustrato insoluble. Entonces, esta es una imagen de las emulsiones que se generaban gracias a esa proteína. Esa proteína, nosotros podíamos hacer una mezcla agua con hidrocarburos o con aceite, y entonces al agregar una muestra de esa proteína que se producía, se generaba esta fase de aquí arriba. Esta fase es una emulsión, y esa emulsión era tan estable que terminaba siendo como un gel, y ese gel lo podíamos dejar meses y ya no se rompía, no se desestabilizaba, se mantenía constante. Entonces, digamos que esa fue parte de las observaciones, de las cosas que nos fuimos encontrando en el camino, y que por eso nos quedamos con el sistema líquido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, vamos a analizarlo un poquito más a detalle. Esta es una micrografía del biocatalizador. Esta es la piedra porosa que les digo que se hace como una esponja, y esa esponja tiene a las hifas del microorganismo. Estos pelitos azules son las hifas de este microorganismo. Este microorganismo lo pintamos con un colorante que se denomina azul de lactofenol, y entonces eso nos permite observar a las hifas del hongo que están adheridas al soporte. ¿Vale? ¿Qué era lo que necesitábamos nosotros para que este biocatalizador funcionara? Bueno, que tuviera una alta capacidad o una alta actividad degradadora, que tuviera una alta afinidad por el contaminante, hasta ahorita eso ya lo habíamos visto, y que tuviera cierta estabilidad mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que esa estructura no se rompa por la agitación del reactor, que no se despegue esta biomasa del soporte, y otra es que no tuviera esporas. Las esporas son, digamos, que las estructuras con las que se reproducen los hongos, digamos que sería el equivalente a una semilla. Y entonces, si este biocatalizador en la primera parte, que era la producción, la dejábamos, lo manteníamos por tiempos prolongados, este hongo empezaba a generar hifas afuera del soporte. Esas hifas que crecían afuera del soporte generaban estas pelotitas negras, que son los conidióforos. Estas estructuras son las que generan esas esporas, y esas esporas después simplemente se desprenden y empiezan a crecer por otro lado. Entonces eso se podría volver un problema de operación, y lo que hicimos fue simplemente le cortamos a los 8 días de producción. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos estas estructuras, y entonces tenemos un sistema que es un soporte que tiene adherida una fase activa, y entonces ese lo denominamos biocatalizador. ¿Por qué? Porque esta biomasa ya no crece, simplemente está degradando a los hidrocarburos. Eso de no crece es una otra característica que observamos por efecto del campo eléctrico. Y entonces un catalizador, por definición, es aquel que toma a un reactivo, este reactivo se pega en la superficie
reacciona, se forma un producto y se desprende ese producto, pero el catalizador sigue manteniéndose en su mismo estado. Entonces, este sistema biológico adquiría esas características, y entonces fue cuando dijimos, pues es un catalizador y se comporta como un catalizador, pues vamos a estudiarlo como un catalizador. ¿Vale? La pregunta, como les decía, es, bueno, ¿cómo le hacemos para que se lleven a cabo todas estas reacciones? Entonces, si tenemos, vamos a observar, vamos a analizar los fenómenos de transporte que se llevan a cabo dentro de este reactor. Entonces, ¿qué vemos? Primero vemos un sistema que tiene 4 fases, una fase acuosa, que es una fase continua, y esa fase acuosa tiene dispersa a una fase gas, a una fase orgánica y a una fase sólida. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que observar es primero cómo el oxígeno sale de la fase gas y se disuelve en la fase acuosa. Por otro lado, cómo los hidrocarburos salen de esa fase orgánica y se disuelven en la fase acuosa. Estos dos fenómenos de transporte están asociados o llevan una parte de hidrodinámica. La hidrodinámica nos va a decir de qué tamaño van a ser estas burbujas o estas gotas, y entonces eso va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque si tenemos burbujas muy grandes, esas burbujas muy grandes van a tender a subir muy rápido en esta parte central del reactor. Eso va a generar patrones de flujo diferentes, va a generar más turbulencia en esta parte y va a hacer que este parámetro KL sea muy alto. Este parámetro KL es un coeficiente coeficiente de transferencia de masa interfacial. Y entonces este KL nos dice qué tan fácil puede transportarse un compuesto desde una fase hasta la otra. ¿Sale? Pero este compuesto KL va multiplicado por un área superficial. Esta área superficial son los metros cuadrados que vamos a tener en la superficie de todas estas burbujas o de todas estas gotas, el área superficial que van a tener por unidad de volumen. O sea, los metros cuadrados que se van a generar aquí en la superficie entre los metros cúbicos que se van a estar contenidos dentro de esta dentro de esta gota, o los metros cuadrados que están en la superficie de esta burbuja entre los metros cúbicos que están contenidos aquí adentro. ¿Sale? Entonces, por un lado tenemos la contribución de KL. Ese KL depende de que las burbujas sean suficientemente grandes para que suban suficientemente rápido y generen ese flujo turbulento en este tubo. Pero por otro lado, si vemos este parámetro A, este parámetro A va a aumentar a medida que el diámetro de las burbujas o de las gotas disminuya. ¿Sale? Si vemos este A, como les decía, son los metros cuadrados, o sea, la superficie entre el volumen. Entonces, si nosotros hacemos burbujas muy pequeñitas, entonces ese cociente, que es metros cuadrados entre metros cúbicos, se va a volver muy grande. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo ahí? Sí, profesor. Ok. Entonces, nosotros tenemos que jugar con las condiciones de operación de este reactor para que estas burbujas sean lo suficientemente grandes para que se genere un patrón de flujo eficiente aquí, pero suficientemente pequeñas al mismo tiempo para que el área interfacial sea muy grande y entonces el transporte interfacial también sea eficiente. ¿Vale? Ahí tenemos un problema de transferencia de cantidad de movimiento o de hidrodinámica asociado a un problema de transferencia de masa. ¿Sale? Normalmente los problemas con los que nos vamos a encontrar son de ese tipo. Pueden ser hidrodinámica y transferencia de calor al mismo tiempo, o pueden ser hidrodinámica y transferencia de masa al mismo tiempo, o pueden ser los tres al mismo tiempo, ¿no? Transferencia de momentum, de calor y de masa. Entonces, bueno, en este caso tenemos
transferencia de masa y mecánica de fluidos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber qué tan rápido se tiene que mover esto para que todo el funcionamiento del reactor sea eficiente. Entonces, por un lado tenemos al parámetro KLA, que es un coeficiente volumétrico, ya como tal el producto es un coeficiente volumétrico de transferencia de masa, que a su vez depende de qué tan rápido se vayan moviendo las cosas para poderle dar valores a KL y a esta A. Pero por otro lado, bueno, depende de la solubilidad de los compuestos que tenemos. En este caso podemos ver que la solubilidad del oxígeno es de entre 7 y 12 miligramos por litro, pero la solubilidad de los hidrocarburos que estábamos trabajando, que era hexadecano, fenantreno y pireno, andaban en varios órdenes de magnitud por abajo de lo que marca el oxígeno. ¿Sale? Esto es importante porque normalmente en los procesos biológicos la limitante es la concentración de oxígeno disuelto. Pues resulta que aquí teníamos un problema más grande todavía que la concentración de oxígeno disuelto, porque teníamos compuestos que eran menos solubles que el oxígeno, y entonces la limitante andaba por acá, en qué tan rápido iban a salir estos hidrocarburos hacia la fase acuosa. ¿Y por qué nos interesaba esto? Bueno, porque lo que esté aquí afuera, de alguna manera, también es lo que va a llegar al biocatalizador. Entonces, si de aquí sacamos poquito, pues lo que le va a llegar de este lado va a ser menos todavía, ¿no? Y bueno, una de las incógnitas aquí era cómo se llevan a cabo todos los fenómenos de transporte desde el seno del líquido, la fase acuosa, hacia el biocatalizador. El biocatalizador, pues es una estructura porosa que necesita que los hidrocarburos y que el oxígeno lleguen a la superficie y luego difundan a través de los poros de esta partícula para que lleguen a la biomasa, a las hifas del hongo y se pueda llevar a cabo la reacción. Entonces, por acá, así como aquí afuera, decíamos que depende el tamaño de la burbuja y de la gota, pues resulta que aquí también va a depender el tamaño de la partícula, ¿no? Una manera de ver el tamaño de esta partícula o el efecto de ese tamaño de partícula es trabajar con la partícula del tamaño original y después esa partícula que tenemos al tamaño original, compararla con una partícula que nosotros rompemos, nos la llevamos hasta el tamaño de un polvo y ese polvo lo volvemos a utilizar como un biocatalizador. Ese polvo ya no tiene resistencias a la transferencia de masa y entonces podemos ver cómo las curvas que nos muestran cómo desaparece un hidrocarburo con el tiempo. Si le quitamos esas resistencias a la transferencia de masa, pues entonces desaparece el hidrocarburo a tiempos más cortos. Y vemos estas curvas que representan a la concentración de hidrocarburos con el tiempo, ¿no? Aquí vamos viendo cómo la concentración va bajando porque se va degradando el hidrocarburo con la partícula grande, pero con la partícula pequeña pues se desaparece más rápido, ¿no? Esto es para hexadecano, esto es para fenantreno y esto es para pireno. Luego, si a estas mismas partículas catalíticas las comparamos con uno que tiene un tratamiento electroquímico, un tratamiento con el campo eléctrico, observamos lo mismo. Bueno, la partícula que fue tratada con el campo eléctrico, pues fue más eficiente, pero esa misma partícula, si la hacemos más pequeñita, también tiene un beneficio adicional. Aquí está la desaparición de hexadecano, la desaparición de fenantreno y la desaparición de pireno. Aquí, otra de las cosas importantes que nos encontramos fue que normalmente el hexadecano es el más fácil para degradar. Si nosotros comparamos estas curvas, realmente el que desapareció de una manera más eficiente pues fue el hexadecano. Y el que desapareció de una manera menos eficiente fue el pireno. Este es el más difícil de degradar. Pero resulta que si utilizábamos este pretratamiento con el campo eléctrico, pues ahora el pireno se desaparecía desde un principio, el fenantreno se desaparecía desde un principio y el hexadecano no se desaparecía desde un principio, pero se desaparecía en su mayoría, ¿no? Entonces, pues ya teníamos un catalizador que era muy eficiente, que degradaba a los hidrocarburos de manera indistinta,
por muy complicados que fueran como el pireno, de todos modos los degradaba, pero también teníamos una ventaja o una característica muy importante, que era que la diferencia entre las partículas grandes y las partículas pequeñas ya no era tan grande, ¿no? Independientemente de la partícula, si era grande o pequeña, podía desaparecer al pireno, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las resistencias a la transferencia de masa, tanto para llegar desde la fase acuosa hasta el catalizador, como para que éstas difundan dentro del catalizador, esas resistencias a la transferencia de masa ya no existían. ¿Y cómo podemos determinarlo? Bueno, hay una cosa que se llama, hay un parámetro que se llama factor de efectividad, que es esta eta que vemos aquí, y ese factor de efectividad lo podemos analizar como una función de otro parámetro que se llama módulo de Tilly. Tilly hace, que será por ahí de unos 100 años, propuso un modelo de este tipo. Él decía, las partículas catalíticas tienen que ser pequeñas. ¿Por qué? Porque si haces una partícula catalítica muy grande, esa partícula catalítica va a funcionar la parte de afuera, pero el reactivo no va a alcanzar a llegar hasta el centro del catalizador, y entonces solamente va a estar actuando la parte externa del catalizador y la parte interna pues no va a tener una contribución. Entonces vas a tener un catalizador ineficiente. ¿Cómo lo puedes observar eso? Bueno, eh, haciendo una comparación entre una tasa de reacción observada con resistencias a la transferencia de masa con respecto a la tasa de reacción que verías si no hubiera resistencias a la transferencia de masa. Entonces, si nos regresamos a las gráficas, tendríamos que ver la tasa de reacción de estos circulitos llenos con respecto a la tasa de reacción que observamos aquí, con los círculos vacíos, o con los triángulos llenos entre los triángulos vacíos. De esa manera, al hacer ese cociente, generamos este factor de efectividad. Y luego ese factor de efectividad lo podemos evaluar en función del tamaño de partícula. Este es el radio de la partícula, esta es una constante de reacción y esta constante de reacción está dividida entre un parámetro que se denomina difusividad efectiva. Esa difusividad efectiva es un parámetro que nos dice qué tan fácil se puede transportar un compuesto dentro de los poros o dentro del espacio poroso de esa partícula catalítica. ¿Vale? Este modelo se representa así, si supiéramos cuál es la cinética de la reacción. Si no sabemos cuál es la cinética de la reacción, entonces hay una manera experimental de ver este módulo de Tilly, donde decimos el cambio en la concentración del hidrocarburo con respecto al tiempo. Eso sería el equivalente a la tasa de reacción. Entonces, eso lo podemos comparar con la misma difusividad efectiva, y luego esa comparación entre reacción y transporte de masa lo podemos asociar al radio de la partícula, y entonces tenemos un parámetro que nos dice para cada tamaño de partícula cómo es la relación de reacción y transporte. A eso lo denominamos módulo de Tilly. Este módulo de Tilly lo modificaron Bis y Prater. Estos Bis y Prater generan esta ecuación, y entonces esa ecuación nos dice qué tan eficiente va siendo el catalizador en función de su tamaño. ¿Sale? Y eso lo podemos graficar. Eso lo graficamos en esta figura. Y entonces vemos cómo el factor de efectividad empieza siendo 1 para partículas pequeñas, pero conforme el tamaño de la partícula empieza a ser más grande, ese factor de efectividad empieza a disminuir. Eso quiere decir que solamente estos puntos, por ejemplo, quieren decir que solamente la parte externa del catalizador es la que está participando en la reacción. Y permítanme tantito, déjenme ir a conectar mi compu. Sí, profesor.
Listo. Entonces, vemos cómo, ¿sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, eso lo analizamos para hexadecano, lo analizamos para fenantreno y para pireno, y entonces para fenantreno y pireno vemos cómo los factores de efectividad caen, pero caen incluso a valores menores para el módulo de Tilly. ¿Vale? Esta diferencia entre esta curva y esta curva de acá, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay un efecto combinado entre las resistencias a la transferencia de masa, tanto internas como externas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Si nos regresamos un poquito a la imagen, a esta imagen, las resistencias a la transferencia de masa externas, digamos que es qué tanto tardan en llegar los hidrocarburos desde aquí, que están afuera del catalizador, hasta la superficie. Esas serían las resistencias externas. Y luego las resistencias internas es, ya que llegó a la superficie, qué tanto le cuesta pasar y entrar hasta los poros del catalizador. Ese transporte en los poros es el transporte interno. Y entonces lo que observamos nosotros aquí es que para fenantreno y pireno tenemos resistencias tanto internas como externas. Tenemos una doble barrera que hay que pasar, ¿no? Entonces, esa doble barrera se tiene que mejorar. La parte externa la podemos mejorar aumentando o mejorando la hidrodinámica. Y la resistencia interna, bueno, debemos buscar alguna manera en que la difusión de los hidrocarburos en los poros sea más eficiente, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿O qué fue lo que resultó en este trabajo? Que fue, creo que la parte más importante. Que al utilizar ese catalizador pretratado con el campo eléctrico, ahora tenemos un factor de efectividad que se mantiene cercano a 1. Eso quiere decir que tanto la parte interna como la parte externa del catalizador están actuando en la reacción. Esto se mantiene a valores más altos del módulo de Tilly, y entonces esto nos está diciendo que por alguna razón estamos abatiendo resistencias a la transferencia de masa, tanto internas como externas. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué observamos esta cosa? Una es que esto, vamos a recordar un poquito la parte de sorción. Por un lado, vemos cómo la capacidad máxima de sorción de los hidrocarburos, otra vez, aumenta de 30 y tantos a 100 y tantos, ¿no? O sea, la capacidad máxima, las máximas concentraciones que observamos para la fase sólida son de 30 y tantos, por ejemplo, para el hexadecano, pero después de haberlo tratado con el campo eléctrico, pues ya nos fuimos hasta 100 y tantos, ¿no? O sea, ya es muy afín el catalizador por los hidrocarburos. Y esa afinidad, como lo veíamos, se relaciona con la pendiente que observamos aquí al inicio. ¿Vale? Vemos cómo ya le cabe más hidrocarburo al catalizador, pero al mismo tiempo la pendiente inicial es muy alta, entonces se genera una afinidad muy alta por los hidrocarburos, ¿no? A esto le dimos valores, y bueno, vemos qué tanto mejora tanto la capacidad máxima de absorción, que es esta QM, como la constante de afinidad, que sería el inverso de esta constante de equilibrio. ¿Sale? Entonces, eso por un lado. Y por otro, si recordamos, se generaba una emulsión. Entonces, ¿qué es esa emulsión? Esa emulsión es digamos que la fase orgánica, pero dispersa en gotitas microscópicas, y esas gotitas microscópicas resultan ser partículas hidrofílicas que pueden andar paseando por toda la fase acuosa, y entonces eso de alguna manera mejora
el área de contacto o el área interfacial. ¿Se acuerdan que veíamos que el área interfacial, el A, o más bien la A del parámetro KLA, dependía del tamaño de las gotitas? Entonces, si generamos estas gotitas muy pequeñas, mejoramos el área interfacial, entonces el transporte se vuelve más eficiente y eso, por un lado, mejora a las resistencias externas a la transferencia de masa. Pero por otro lado, como tenemos a una biomasa que es muy afín a los hidrocarburos, entonces esa biomasa puede entrar en contacto con los hidrocarburos, entrar a la fase donde están los hidrocarburos y consumirlos directamente. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vemos en el caso del hongo, en el caso del biocatalizador, que fue pretratado con el campo eléctrico, ¿no? Y luego el biocatalizador, al que no se le aplicó el campo eléctrico, pues vemos que no tiene estas gotitas que vemos aquí, no las vemos de este lado. De este lado vemos que hay una fase acuosa, que está una fase orgánica, pero esas dos fases están separadas completamente. El biocatalizador se mantiene en la fase acuosa y tiene que esperar a que el hidrocarburo salga de la fase orgánica y le llegue hasta acá para que lo pueda consumir. Mientras que el otro, pues por un lado tiene a los hidrocarburos aquí servidos, pero por otro, si no los tiene servidos, pues entonces él se mete completamente a la cocina y se despacha, ¿no? Entonces, eso de alguna manera está relacionado con una distribución de cargas superficiales que vuelven a la biomasa hidrofóbica, y esas cargas superficiales o esos cambios en las cargas superficiales de alguna manera modifican la superficie celular. Generan, en este caso son los que pueden generar o inducir la producción de estas hidrofobinas o de esas proteínas emulsificantes, y entonces por eso es que el sistema se vuelve tan eficiente para la degradación de hidrocarburos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un hongo que es muy eficiente, un catalizador que es muy eficiente, que no tiene resistencias a la transferencia de masa y que es capaz de degradar diferentes hidrocarburos de una manera muy eficiente, pero también de una manera indistinta. No le importa si es hexadecano, si es fenantreno o si es pireno, él se come a los tres de igual manera y es muy buen degradador de hidrocarburos. ¿Sale? Pero otra cosa importante es que podemos producir un compuesto que en este caso fue un agente emulsificante a partir de la degradación de contaminación o de contaminantes, ¿no? Ese punto, digamos que fue un switch para nuestras líneas de investigación, porque ahora, pues, no nada más se trata de limpiar, no nada más se trata de generar proyectos que descontaminen un sitio o un cuerpo de agua o una descarga de aguas residuales. Ahora es, bueno, aparte de que vamos a limpiar, pues vamos a buscar la manera de generar un compuesto de valor agregado, ¿no? Entonces, hasta aquí, las conclusiones eran que el biocatalizador aumenta su actividad degradadora de hidrocarburos por efecto del campo eléctrico. Esto está asociado a cambios en las respuestas fisiológicas y metabólicas que se traducen en la producción de una proteína emulsificante. Este emulsificante es estable y no es específico, o sea, captura a los tres hidrocarburos de manera indistinta. Y luego el pretratamiento con el campo eléctrico, pues genera diferentes cambios en el biocatalizador. Por un lado es la afinidad, por otro lado disminuye las resistencias a la transferencia de masa, y por otro lado vemos que hay modificaciones en la superficie del catalizador y en la serie de reacciones metabólicas que están asociadas al microorganismo, ¿sale? Entonces, pues aquí la idea es tomar todo esto y generar una nueva hipótesis, que es posible producir compuestos de alto valor agregado a partir de la degradación de contaminantes. Y esto haciendo uso justamente del pretratamiento con un campo eléctrico, ¿no? De la bioelectroquímica. Entonces,
cambiamos ese switch y decimos, bueno, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Pues vamos a generalizar esta parte de la bioelectroquímica y ahora vamos a controlar la fisiología microbiana. ¿Cómo lo vamos a controlar o para qué lo vamos a controlar? Bueno, para mejorar o para aumentar la producción de metabolitos por medio de la aplicación de un campo eléctrico de manera controlada. ¿Sale? Y ya vieron cursos, no, no es cierto, no han visto cursos de rutas metabólicas, ¿verdad? Sí, esas ya. ¿Es así? Ah, Sí, ok. profe. Entonces, digamos que tenemos, o sea, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Tenemos el ciclo de Krebs y entonces este ciclo de Krebs resulta que es una ruta que parte al metabolismo entre anabolismo y catabolismo, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar un campo eléctrico de manera controlada, generamos un desbalance entre los cofactores oxidados y reducidos, y entonces con eso, digamos que mejoramos la producción de cofactores reducidos, mejoramos ese poder reductor del medio de cultivo o del cultivo. En consecuencia, vemos un aumento en la producción de CO2. Eso es algo que ya tenemos bien caracterizado, bien demostrado. Y entonces esto se vuelve al aumentar la parte de producción de NAT reducidos y de CO2. En consecuencia, disminuimos la producción de biomasa. Por eso es que ese hongo ya no crece, ¿no? O sea, ese hongo se va hacia la producción de CO2, se vuelve un metabolismo meramente catabólico. Y entonces por ahí decimos, bueno, podemos generar un switch aquí entre el metabolismo del microorganismo, pero por otro lado, podemos cambiar este gradiente de protones que están asociados a las membranas y eso nos permite mejorar la exportación de compuestos del metabolismo. Podemos jugar con estos canalitos de transporte y ya sea que mejoremos el potencial de membrana para favorecer este tipo de transporte o si esto nos da una producción mayor de CO2 y una producción mayor de NAD, entonces al tener aquí más NAD y FAT reducidos, también tenemos una mayor producción de ATPs. Y si tenemos una mayor producción de ATPs, entonces podemos mejorar estos procesos de transporte activo. Y entonces resulta que los metabolitos que podemos producir, pues se van a transportar hacia afuera de la célula, ya sea por transporte por difusión simple, por difusión facilitada o por transporte activo. O sea, tenemos esa manera de sacarle provecho a las células de los microorganismos y jugar justamente con su metabolismo, con su fisiología, y entonces tener una mayor concentración de productos de alto valor a partir de la degradación de diferentes compuestos, ¿no? Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a la producción de péptidos antimicrobianos que tienen ciertas rutas de secreción. Algunas de esas rutas de secreción están asociadas simplemente al potencial de membrana, algunas están asociadas a la concentración y consumo de ATPs. Entonces podemos tener, estos péptidos tienen rutas de secreción bien definidas que nosotros podemos mejorar justamente aplicando un toquecito ahí eléctrico. Otra es que podemos mejorar los procesos de digestión anaerobia. Si mejoramos los procesos de digestión anaerobia, podemos aumentar la producción de metano a partir de la degradación de materia orgánica que puede ser proveniente de residuos sólidos, que puede ser proveniente de aguas residuales o una mezcla de los dos. Y entonces podemos producir energía de una manera más eficiente a partir de la degradación de materia orgánica que es contaminante, ¿no? Podemos ver estos procesos o la razón de por qué aumentamos esa producción de metano es porque todos estos pasos de la respiración anaerobia
cada una de estas reacciones tiene una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio, si recordamos nuestras clases de fisicoquímica, ¿ya llevaron fisicoquímica? Primera pregunta. No, profe. No. Ok. Todos cada uno de estos pasos tiene asociado un cambio en la energía libre, en la energía disponible para hacer trabajo químico, para llevar a cabo una reacción, ¿sale? Nosotros podemos evaluar ese cambio en la energía libre y a través de determinar ese cambio en la energía libre, nosotros podemos saber si una reacción es espontánea o no. Es decir, si bajo las condiciones de operación esa reacción se puede llevar a cabo y transformar los reactivos a productos, o los productos más bien se regresan a ser reactivos. Si ese es el caso, entonces se dice que la reacción no es espontánea o es no espontánea. ¿Vale? Entonces, esa espontaneidad de las reacciones justamente la podemos modificar haciendo pasar un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque esa energía libre, esa energía que necesita el sistema para llevar a cabo una reacción, nosotros la podemos suministrar a través de la energía eléctrica. Entonces, esa energía eléctrica nosotros la suministramos y entonces desplazamos esta reacción hacia el segundo paso, esta reacción hacia el tercer paso y así sucesivamente. Y entonces, dependiendo la energía o la cantidad de energía que nosotros suministremos aquí, nosotros podemos parar todo este conjunto de reacciones hasta el punto en el que nos conviene. Entonces, Pero ¿cómo dice que nos damos cuenta que es espontánea? si el cambio en la energía libre es negativo, todo sistema, termodinámicamente hablando, todo sistema va a tender a disminuir la cantidad de energía. Todo proceso que tienda a un estado energético menor va a ser espontáneo. Entonces, si vemos el estado final menos el estado inicial, y eso lo vemos como un delta G, un delta de energía libre, ese delta debería ser negativo. Entonces, todo proceso que tenga asociado un cambio en energía libre negativo va a ser espontáneo. ¿Sale? Ah, ya, súper claro. Gracias, profesor. Luego, ¿no de qué? Luego, ese cambio negativo en la energía libre, nosotros lo podemos, digamos que asociar a un cierto voltaje positivo. Eso hay una ecuación ahí que se llama de ecuación de Nernst. Ese nos relaciona justamente el potencial, sí, el potencial con esa energía libre. En algún momento, no sé si cuando vieron rutas metabólicas, vieron potenciales de reducción estándar. Yo no las recuerdo, profesor. Ok, en algún punto, o si ustedes ven algún libro de bioquímica o de microbiología también, esos libros tienen asociados todas estas reacciones y a todas esas reacciones se les asocia un potencial de reducción, un potencial estándar de reducción. Y ese potencial estándar de reducción viene medido en volts, justamente. Entonces, nosotros podemos utilizar esos potenciales de reducción para establecer el voltaje o la energía que podríamos nosotros suministrar aquí para favorecer el paso de una reacción a otra. Entonces, cada una de estas reacciones tiene asociado un voltaje, y si nosotros jugamos con ese voltaje y fijamos el voltaje, por ejemplo, aquí, pues resulta que favorecemos la producción de metano, disminuimos la producción de CO2, disminuimos la concentración de todos estos compuestos, y entonces podemos llegar a un sistema de este tipo, en el que el metano se produce en una cantidad mayor, y le podemos sacar provecho a todo este tipo de procesos. ¿Sale? Eso es en el caso de la respiración anaerobia. En el caso de la respiración aerobia es un poquito más sencillo, ¿no? Aquí simplemente favorecemos, desbalanceamos estos cofactores NAD oxidado reducido, favorecemos la producción de CO2 y entonces tenemos un sistema que genera mucha energía y esa energía pues la podemos utilizar para algún proceso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que de alguna manera nos lleva a jugar
con todos estos flujos y pues empezar a producir compuestos de alto valor agregado a partir de estar jugando con los diferentes tipos de energía. Y con los diferentes tipos de energía me refiero a esta energía eléctrica que se puede transformar en energía química, pero por otro lado tenemos organismos autótrofos, que son las microalgas, que son las plantas, que son las cianobacterias, que utilizan la luz del sol y utilizan el CO2 para producir compuestos del metabolismo, para producir biomasa y para producir otras cosas que también pueden ser de valor agregado, ¿no? Y resulta que eso también podemos generar ahí algunos sistemas híbridos que tengan por un lado a microorganismos capaces de oxidar algún contaminante, que estén asociados a otros microorganismos que sean fotosintéticos y que sean capaces de captar el CO2 y transformarlo en compuestos de valor agregado. Y luego a estos procesos acoplados simplemente les hacemos pasar igual una corriente eléctrica de una intensidad controlada, y entonces con eso jugamos con el metabolismo de todos estos compuestos que están, de todos estos microorganismos que están aquí metidos, para formar compuestos de valor agregado, ¿no? Y podemos tener diferentes configuraciones, ya sea con microalgas y lodos, con microorganismos que están asociados a sedimentos en cuerpos de agua. En esos mismos cuerpos de agua podemos ver a microorganismos fotosintéticos, pero también a plantas acuáticas, o podemos tener a los microorganismos fotosintéticos en un dispositivo separado y a los lodos oxidadores, oxidantes de materia orgánica por otro. Entonces generamos diferentes configuraciones, podemos jugar con diferentes configuraciones y utilizar, digamos, jugar con los diferentes tipos de energía, como les decía, para poderlo transformar de energía eléctrica y de energía luminosa a energía química, que nos va a permitir ya sea degradar contaminantes, producir compuestos de valor agregado, o una mezcla de los dos, producir compuestos de valor agregado a partir de la degradación de contaminantes. ¿Sale? Y eso, al mismo tiempo, pues se vuelve una oportunidad en el diseño de reactores, donde nosotros vamos a tener que generar patrones de flujo y una hidrodinámica que favorezca a los fenómenos de transporte, y entonces estos reactores se vuelvan sistemas muy eficientes, ¿sale? Una desventaja, por ejemplo, que tiene la gente que se dedica a la electroquímica es que normalmente no saben hacer diseño de reactores. Saben mucho de electroquímica, pero no son de reactores, ¿no? Nosotros a lo mejor podemos saber de reactores, aunque no sabemos tanto de electroquímica, pero bueno, si mezclamos esas dos disciplinas, pues podemos tener cosas ahí bastante interesantes. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesor. No, profesor. Todo bien, profe. Pues bueno, No, ninguna. esto era lo que les quería platicar hoy. Les digo, es una combinación, es un problema combinado donde vemos justamente de manera simultánea toda esta parte de la mecánica de fluidos, de la hidrodinámica o del flujo de fluidos, que de alguna manera va a estar asociado a la transferencia, puede ser transferencia de calor, puede ser transferencia de masa y puede ser una reacción, ¿sale? Normalmente, como les decía hace rato, normalmente vamos a ver problemas en ingeniería, normalmente se ven problemas que tienen asociado uno o más bien dos o más fenómenos. O sea, si vemos un efecto en la parte hidrodinámica, ese efecto en la parte hidrodinámica va a generar algún resultado en la transferencia de masa o en la transferencia de calor o en la tasa de reacción, y entonces debemos ser capaces pues, de analizar todos estos temas o todos estos problemas de manera conjunta, ¿sale? Entonces, pues bueno, a lo que nos vamos a dedicar en este curso, en este trimestre, es
pues vámonos por la primera parte, que es la hidrodinámica. Vamos a ver cómo describir ese comportamiento del movimiento de un fluido o de diferentes fluidos. Y bueno, pues ya en los siguientes trimestres, pues empezarán ustedes a ver cómo abordar y cómo acoplar otro tipo de fenómenos que están ahí asociados. ¿Vale? Pues bueno, si no hay más que quieran comentar ustedes, pues ya le podemos dejar aquí. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, después de esta diapositiva vimos todo cómo es que funciona el reactor de Airlift, ¿no? Ajá, Pero solo vimos ese ejemplo, pues. ajá. Ok, sí. Nada más quería aclararlo, porque como vimos muchos mecanismos, dije, tal vez vimos otro, no, pero siempre nos enfocamos en ese. Sí. El reactor que tenemos bien caracterizado es el Airlift. Todos los mecanismos que vimos a lo mejor a escala microorganismo, que por ejemplo pueden ser los últimos que vimos, todos estos, digamos que es ya la parte del microorganismo como tal o de los microorganismos como tal, ¿no? Aquí, acá, tienen diferentes mecanismos aquí asociados, pero digamos que esa parte es la que está relacionada con la reacción o con las reacciones, pero lo que sí tenemos bien caracterizado con respecto a la mecánica de fluidos y a los fenómenos de transporte en general es el airlift. Y sí, nada más nos enfocamos a ese. Muy bien, gracias, profesor. No, gracias a ti. Bien, ¿algo más? Pues bueno, si es así, entonces aquí le paramos y nos vemos el lunes, ¿va? Sí, profe.